El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos a Sin tantos cuentos, que se emiten por el canal CNC Palmira. Hoy en esta mesa de trabajo vamos a tocar varios temas. Obviamente hablaremos de política, de lo que sucede en Palmira, en el Valle y Colombia, pero para esta primera media hora con los compañeros de la mesa de trabajo, con Eliodoro Ortega y el doctor William el Chino Loaiza, vamos a hablar muy precisamente de, no sé si llamarlo efemérides, William, Eliodoro, sino una celebración también, porque en la mesa nos acompaña alguien que también ha estado con nosotros aquí en la primera época, cuando nos llamábamos 5 a la 1, 50 y tantos, 59 años, 54 años de ejercicio. No lo haga tan viejo, está viejito pero no tanto. De ejercicio periodístico. Y de entrada, don Eliodoro, don William, yo le doy la bienvenida a César Tulio Bermúdez, diríamos que un ícono del periodismo vallecaucano, hombre de radio y de televisión. Primero que todo, César Tulio, bienvenido otra vez a esta que también ha sido su casa, y a los compañeros de la mesa de trabajo, muy buenas tardes. Don William, arranquemos. A ver, buenas tardes. Pues con la ausencia de Diego hemos iniciado este espacio y yo creo que me congratula, después de muchas veces haber tenido que soportar la inclemencia de las preguntas de compañero Bermúdez entrevistándome en el pasado. Pues hoy me voy a tocar. Me voy a disfrutar un ratico, porque yo sí quiero conocer algunas cosas muy particulares del compañero Bermúdez. Eliodoro. Buenas tardes, Francisco. Cordial saludo a quienes nos acompañan en la emisión de Sin tantos cuentos a través del canal CNC Palmira. Y ahora sí, don César Tulio, le reitero la bienvenida a esta mesa de trabajo. Muy buenas tardes a los televidentes, a William Loaiza, a Eliodoro Ortega, a usted, y muchas gracias a usted, Francisco, y muchas gracias a Diego Ramos por esta invitación a participar de este espacio, aunque yo siempre me he considerado y me considero de esta casa televisiva y periodística. Bueno, entremos. ¿Por qué no empezamos? ¿Dónde naciste tú? Sí, eso. Yo, todo el mundo se da vueltas y dice, ¿verdad? Yo nací en Armenia, Quindío, cuando eso se llamaba, porque estamos tan viejitos, hay que decir eso, pero somos útiles a la comunidad. Cuando eso era Armenia Caldas, porque eran Risaralda y Quindío no existían, solo existía un departamento que tenía 3 ciudades importantes, que era Manizales, Armenia y Pereira. Eso era el Gran Caldas, si no estoy mal. ¿Cuándo llegaste a Palmira? No, desde niño. Es que mi papá, oriundo de Cali, siempre vivió en Cali, y pues tuvieron una época de trabajo en el departamento del Quindío, también en Bogotá, y en esa época de su periplo por el eje cafetero nací yo. ¿Cómo se llama tu papá y cómo se llama tu mamá? Mi papá, Marco Tulio Bermúdez García, y mi mamá, Adelina Elicia Henao. ¿De dónde? Ella sí es del Quindío, de Armenia. ¿Qué hacía tu papá? ¿Tu papá es de dónde? Mi papá de Cali. De Cali. Mi papá fue sastre, de los ministros y de los congresistas en Bogotá, hacía frac y sacolevas en esa época. Fue un tiempo que estuvo en Bogotá, después se vino a Cali, y aquí en Cali le confeccionaba los vestidos a importantes personajes de la capital del Valle del Cauca, políticos, empresarios, industriales. ¿Cuándo nace tu vínculo con la ciudad de Palmira?
Mi vínculo con la ciudad de Palmira, creo que por allá en la misma época que empecé a funcionar en la radio, por la amistad que surgió con Fernando Urbano y mi vinculación a Todelar. Entonces Fernando me pedía el favor que acompañara las transmisiones deportivas que se hacían aquí, porque yo empecé en la radio deportiva. Entonces con Fernando empezamos a esa amistad, y Fernando me llamaba. Fernando fue una persona muy importante dentro del periplo de mi vida, amigo. Con él hacíamos muchos trabajos, muchas actividades, y pues en esa época me vinculé y empecé a venir. Hablaba con Donoto, papá. Donoto Burcar, papá, que además nos invitaba a tomar tinto, porque con William tomamos tinto, con Donoto en el Café Luz, en el Café Luz, y se metía esas llaves, ¿no? Y entonces decía, cachifos, camine, vamos a tomar tinto. Venga, yo quiero hacerle una pregunta, César Tulio. Diga. ¿Cuándo se vincula usted al tema de las comunicaciones? Y Alejandro, por favor, mire, pongamos las fotos que tenemos, y hay una primera foto que yo veo un César Tulio muy muchachito, demasiado, ahí. Don César Tulio, cuénteme eso. ¿Dónde Esa es por qué fue? La Voz de Cali, en el edificio Colón, el edificio del Teatro Colón, en la calle 11, entre 9ª y 10, en la capital del Valle del Cauca, en el 5º piso, funcionaba La Voz de Cali. En esa ¿Cuántos época, años tenías ahí? No, pues imagine, yo en esa época tenía como 14 años. 14 años, yo desde muy niño estaba haciendo radio, desde muy niño estaba haciendo radio, vinculado a muchas cosas, a programas, porque las personas de pronto no saben esa historia, que es que yo he hecho de toda clase de trabajos en el periodismo y en la radiodifusión. Yo hice bolos en el elenco, yo hice bolos cuando transmití los campeonatos panamericanos de ciclismo. Yo hice bolos cuando transmití cuando se transmitía el programa Los Chaparrines, con Los Chaparrines, porque esa radio de esa época era una radio que tenía radioteatros, sí, y venía recordándome que, por ejemplo, los grandes artistas se presentaban gratuitamente en los radioteatros de las emisoras. ¿Ahí quién está en esa foto? En esta foto, Rafael Narváez, campeón de los 200 metros lanzados en el velódromo de Cali, y esa transmisión es por La Voz del País, con unos equipos nuevos que trajo La Voz del País, que se llamaban Handy Talkies, que eran como unos walkie-talkies, pero eran más grandes y había que colgárselos. ¿Y ahí quién está? Este es el profesor Castrillón, que fue educador en el municipio de Jamundí, y esa es en la plaza de Jamundí. Resulta que cuando yo trabajaba en RCN, hicimos en RCN una encuesta nacional, y había que hablar con todos los personajes y concejales de los municipios. Entonces estaba precisamente haciendo Belisario la encuesta. Betancourt. Estás aquí en el CIAT, con el presidente, el doctor Belisario Betancourt. Y aquí con el finado Miguel Motoa. Esa es muy cercana, esa es hace 20 años, cuando me posesioné como director de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía. ¿Quién era el alcalde Motoa? Miguel Motoa. Ya, pues. Por ahí vi hace rato de un carnet donde César Tulio, y si ponemos un momentico pausa ahí en las fotos, Alejandro, César Tulio con Becerra, de la FIFA, un carnet de las eliminatorias de la FIFA. Esa foto que acabaron de ver, esa foto es con Manuel Francisco Becerra en los límites entre Valle y Quindío, cuando él hacía la descentralización, era gobernador del Valle, y yo era el director de noticias de IRB, Integración Radial del Valle, que eran 2 emisoras, Radio Impulso en Cali y Ondas del Valle en Cartago. Estábamos cubriendo en directo desde los límites de Valle y Barragán,
concretamente en Barragán, estábamos cubriendo en Barragán esa actividad. Y usted me decía, sí, es que yo tuve la oportunidad de transmitir las eliminatorias de la Copa Mundo, y ese era el carnet que me entregó la FIFA, el que usted ha visto además, porque no solo las eliminatorias de la Copa Mundo, yo acompañé a la selección Colombia de 1975, que fue subcampeona de la Copa América. En 1975 dirigía Efraín el Caimán Sánchez la selección Colombia, yo la acompañé e incluso de pronto conservo una camiseta que me entregó la selección Colombia en reconocimiento como el hombre que lo acompañaba. No, es que se jugaba en todo Sudamérica. El último partido se jugó en Venezuela porque Colombia empató y jugaba con Perú. Y lo jugaron en campo neutral. Colombia-Perú. César Tulio, ¿qué estudió? ¿Yo? Sí. Estudié bachillerato común y corriente, pretendí entrar a la universidad a estudiar Derecho, era lo que me gustaba, en esa época muy difícil, de todas maneras empecé a trabajar muy joven porque cuando reconocieron toda mi actividad en los medios de comunicación, que era que yo tenía todo el interés, yo participé de una capacitación para poder hablar de 19 deportes que hizo la Junta Administradora de Deportes del Valle cuando se estaba preparando la gente para los Juegos Panamericanos. En 1968, en 1969 se hicieron todas las capacitaciones y yo a todas asistía, y entonces para saber de béisbol, lo único que no aprendí de béisbol es apuntar. Porque en el béisbol se apunta, en lugar de ser a la derecha, se apunta a la izquierda, y en un diamantico se va apuntando. Yo eso no lo aprendí, pero sé que es una bola, un strike, que es una carrera, el campo y todo eso, ¿no? Es un hit. Sí. César Tulio siempre ha estado más, lo veo yo y en las fotos que estábamos organizando para esta entrevista con usted, muy tirado hacia el lado de deporte. Yo lo veo, muchachos, en una foto por allá con el trabuco deportivo, una foto viejísima, un César Tulio muy joven, pero siempre vinculado al deporte. No, es que la imagen y el nombre me lo dieron las transmisiones deportivas, pero yo aproximadamente en las transmisiones deportivas estuve 10 años. Ahora continúo transmitiendo deporte por mi emisora, por Radio Valle Virtual y comentando fútbol, pero yo seguí con transmisiones esporádicas de deporte, pero yo 10 años le dediqué a la transmisión deportiva. Lo que pasa es que eso me dio mucha imagen y mucha fama. ¿Por qué? Porque yo transmití 5 vueltas a Colombia, estuve en la mayoría de campeonatos nacionales que hubo después de los Juegos Panamericanos en Cali, en la mayoría de los eventos internacionales que hubo en Cali, y resulta que cuando nosotros trabajamos, cuando yo surgí, estaba en Todelar fue la escuela del periodismo en Colombia y trabajé con los mejores, y entonces Todelar tenía promociones a la hora, a las 15, a las 30 y a las 45, y entonces, por ejemplo, entraba una promoción, fútbol en el Estadio Pascual Guerrero con los mejores, César Tulio Bermúdez, después Mundial de Baloncesto a las 30, con tales y tales, César Tulio Bermúdez, a la otra, sí, Vuelta a Colombia, y con César, entonces te estaban mencionando cada 15 minutos y eran todas las emisoras de Todelar. Mira, tú, padre sastre. Sí. De frac. De frac. ¿Por qué vos periodista? ¿Por qué te nace hacer deporte? Él también hizo radio. Él también hizo radio, pero él no se dedicó. No él hacía, no se dedicó, porque es que para poder hacer radio, y ahora todavía, para poder hacer radio, para poder hacer televisión, para ver prensa, hay que tener con qué mantenerse de pronto, porque ustedes saben lo duro que es sostenerse, y eso que en la época en que yo trabajé, yo llegué a ganarme, a raíz de mis ejecutorias, 10 veces el salario mínimo.
en un salario mensual. Porque yo estaba en ese momento, yo pasé de Todelar, por ejemplo, yo estuve en Todelar, en el Grupo Radial, en Caracol, en Super, en RCN, y yo pasé de Todelar al Combo Deportivo de Caracol, el mejor combo deportivo que había en Cali en esa época. Rafael Araujo Gámez, Óscar Rentería Jiménez, Mario Alfonso Escobar, Ricardo Alarcón, que fue presidente de Caracol, Jairo Chávez Ávila, César Tulio Bermúdez y la voz comercial del Tony Rodríguez. ¿Qué hacías en las transmisiones? ¿Qué le tocaba? ¿Tribunear? De todo, me tocó tribunear. Para los que no somos entendidos en la terminología técnica, ¿qué es tribunear, don Eliodoro? Entrevistar a la gente en la tribuna y agitar ya no se hace. Nosotros tribuna. hacíamos eso en la tribuna porque esa era la pelea por la sintonía, entonces había que meterse a la tribuna, había que meterse a toda parte, pero un ejercicio de los que hubo que hacer era camerino. Y el camerino, eso sí era periodístico. Permítame, yo le pido a nuestro compañero Alejandro que monte otra vez las fotos, que sigamos con la foto mientras hablamos nosotros, porque ahí hay partes de esa famosa ¿Tú tribuna. recuerdas, a ti te tocó jalar cable? A todos nos tocó jalar cable, y aquí en Palmira también, porque era que antes cuando las transmisiones y cuando los periodistas, aunque hay gente que jalaba cable, solo cable, pero hubo una época en que los periodistas, y a Elio también nos tocaba jalar el cable y llevar el micrófono y todo para poder, porque no teníamos asistente ni quién. Ahí volvemos otra vez a la foto. Esa es la foto. Esa foto. Pare ahí un mundial, momentito, querido amigo. Mundial de baloncesto. ¿Quiénes son los que están ahí? Mira, le voy contando. Joaquín Marino López a la parte izquierda de Bigotico, ¿sí? Sí. Ahí está César Tulio Bermúdez, Guillermo García Jaramillo. Ajá. Y Carlos Muñoz, que era el técnico, sobrino de Álvaro Muñoz Cuellar, uno de los mejores relatores de fútbol del Valle del Cauca. Abajo, Rafael Araujo y el doctor Mario Alfonso Escobar. ¿Estaban todos juntos, todos esos 6 personajes que vemos ahí en la misma casa radial, o esos 4 eran de Todelar? No, nosotros estábamos compitiendo con ellos eran Caracol. Ah, caramba. Claro, sino que eso así se nos ubicó en el Coliseo. Bueno, Pregones del Pacífico. Sí, señor. Ese fue un noticiero con una sintonía, pues se puede decir arrolladora, porque en esa época Carlos Enrique Aristizábal salió de Super, y en ese momento venía de ser el locutor más oído en Cali, de tener la sintonía prácticamente, como dice la gente, total en Cali, y Carlos Enrique yo monté un noticiero con unos amigos y lo vinculé para que leyera, y logramos una gran sintonía. ¿Dónde está ahora? Está en Radio Reloj, la Radio Reloj que vivieron, porque eso que hablábamos ahora, es que las emisoras tenían nombres y ahora le dicen Caracol Cali, RCN Cali, ¿no? Antes era Radio Melodía, porque aquí en Cali hubo Radio Melodía, en Bogotá y en muchas ciudades del país, había La Fabulosa, había Radio Bolívar, había Radio Reporter, y entonces Radio Reporter... Aristizábal estuvo experimentando contigo aquí en Palmira. ¿Sí? Nos fue muy bien, y lo pueden corroborar las estadísticas. Estuvimos, lo traje al noticiero radiante de las 6 de la tarde, y yo abría la puerta de la cabina el primer día que transmitíamos, y le dije, Carlos Enrique, lo único que espero es que aparezcamos en el próximo EGM. Y nunca una emisora de Palmira había aparecido en el EGM, porque el EGM es de Cali, y apareció Radio Palmira de 28 entre todas las emisoras en el EGM, y aparecimos de terceros entre los noticieros, y estaba Cubo Radio, las noticias de calidad, y nosotros de terceros. En ese EGM que está, ¿no? Y se puede consultar. Aparte de Cali y Palmira, ¿qué otras ciudades estuvo trabajando César Tulio? No, yo le he dado la vuelta a Colombia, pero con transmisiones eventuales y con transmisiones trabajando. Trabajando en Tuluá, que fui gerente de Cartago, la voz de los Robles. Pues no, me ofrecieron Cartago, pero no, y Bogotá también me ofrecieron. Mira, y ahí está don César no tiene por Pero qué. tengo entendido que fuiste a Buenaventura también. Sí, en Buenaventura fui director de Radio Sucesos RCN. De ahí me trajeron a coordinador regional, porque RCN tenía una
una estructura diferente a todos. Usted decía coordinador regional, y entonces, ¿qué es coordinador regional? Para Valle, Cauca y Nariño. Era lo que manejaba informativa, y era el director regional era Alirio Mora Beltrán para Valle, Cauca y Nariño. Y resulta que las emisoras del norte del Valle figuraban allá en el eje cafetero. Eso era la organización. Ahora ya cambiaron y ahora sí es solo Valle. Bueno, venga, vamos a parar un momentico ahí las fotos porque tenemos que, antes de ir a comerciales... Premio Faro. Sí, ahorita hablamos ese tema porque es que hay una parte de César Tulio que ha sido los reconocimientos que ha recibido durante su carrera periodística. Antes de ir a comerciales, aquí con Eliodoro, yo quiero preguntarle algo, Elio. ¿Qué es un evento, una mesa de trabajo, un comando, digamos... ¿Cómo se llama? Es un puesto de mando unificado por la vida. Háblenos, porque eso fue una nota que usted hizo para el noticiero CNS Noticias y la tenemos acá, pero yo quiero que los televidentes y los cibernautas sepan qué es eso. En la propuesta de Gustavo Petro y Francia Márquez de la Paz Total, se ha establecido que hay 46 municipios donde la violencia no permite que haya una vida normal en estos municipios. Entonces han establecido unos organismos impulsados desde el gobierno a través del Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, la misma Presidencia de la República, en contacto con las gobernaciones, con las alcaldías, involucrando otras entidades como las iglesias, no solo la católica, sino también los pastores evangélicos, las organizaciones de la comunidad que tienen que ver con este tema de la paz. Y eso se han instalado en cada uno de estos 46 municipios que son a los que van a atender prioritariamente. Elio. No quiere decir que el resto de municipios donde ha habido problemas de violencia no vayan a tener la posibilidad de recurrir a todas estas actividades que se están programando desde la Comisión de Paz, que se han creado auxiliares momentáneas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Bueno, Elio, a propósito de esa noticia, yo creo que yo tengo una noticia. Uno tiene que vivir al pie de la noticia. Tengo una noticia nueva que tiene que ver con esas mesas de trabajo y con esos mandos unificados. En Buenaventura creo que se instala la próxima semana. No, están hoy están en Buenaventura. Porque el presidente, yo vi una información que acaba de mandar la Presidencia de la República a esta hora están almorzando en Buenaventura Petro y toda esta gente. Sí, en Buenaventura se instala ese puesto de mando. Es que en Buenaventura está muy grave la situación. En el Valle del Cauca son 3 municipios que van a priorizar: Buenaventura, Buga y Jamundí. Sobre todo Buga. Buga está bastante pesado. Veamos la nota. Han debido priorizar a Tuluá, que Tuluá tiene casas de pique, que es casi como Buenaventura. Bueno, veamos la nota que preparó nuestro compañero Eliodoro para CNS Noticias. Con minuto de silencio en memoria de los policías asesinados vilmente en el Huila, se da inicio a la instalación y puesta en marcha de la estrategia de atención urgente, de protección de la vida, de liderazgos y comunidades afectadas por la violencia en los territorios. Las comisiones de paz de Cámara y de Senado, estamos acá en el Ministerio del Interior, con los viceministros de Interior, de Defensa, con la cúpula de la Fuerza Pública, con la Unidad de Protección, con Naciones Unidas y lo más importante, con 65 alcaldes instalando los puestos de mando unificados por la vida. Estas instancias serán para tomar decisiones en caliente para garantizar que paren las masacres, asesinatos de defensores de derechos humanos, firmantes de paz, lideresas y líderes sociales, agrega el presidente en la Cámara de Representantes de la Comisión Primera. En esta reunión se está haciendo el Plan Nacional para garantizar que de manera preventiva se tomen todas las medidas eficaces, inmediatas. Estos puestos de mando unificado en estos 65 municipios se tienen que reunir semanalmente, a nivel de gobernaciones mensualmente, y de esta manera, con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo de la comunidad internacional, defender la vida y lograr la paz total en Colombia. Hasta el momento, las comisiones de paz del Congreso ya se han reunido con comunidades afectadas por el conflicto armado y autoridades del Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. Con la información,
de las comunidades y sus organizaciones, Eliodoro Ortega Carvajal. Vivir en el valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la Panadería Realpe. Vivir en el valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el... En tantos cuentos. A esta hora de la tarde regresamos aquí a Sin Tantos Cuentos y saludamos, entre otras personas, a Andrés Guillermo Bolaños Quiseno, a Luz Ángela Vázquez, a Tiempo de Sembrar, a Don Olmes y doña Oneida Muñoz de Rojas, que están en sintonía. Andrés Guillermo Bolaños Quiseno, muchas gracias por el comentario. Claro que aquí pues no está Don Fito, me imagino que el comentario de una viejoteca iba para Don Fito,
Pero, hombre, Andrés, muchas gracias por estar en sintonía. Saludos a la mesa de trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Retomamos nuestra charla con César Tulio Bermúdez, don William, doctor William Loaiza. César Tulio, estábamos viendo en esa cantidad de fotos, si podemos volver a ponerlas, a rodar, y para ser más concisos, hay unas fotos donde se comienza a ver a un César Tulio en una máquina de escribir, muy joven también, en cabinas de radio, pero viene la parte donde a César Tulio le comienzan a hacer reconocimientos, que durante toda la vida lo han hecho, pero le comienzan a hacer reconocimientos por su labor. Hay un premio que creo que es el que viene después de esta foto, William, a ver si lo podemos ver, es el premio Faro. Paremos ahí un momentico. ¿Qué fue el premio Faro, César Tulio? El premio Faro ha sido un premio nacional que se ha entregado en el municipio de Tuluá. En esa época yo fui gerente de La Voz de los Robles en Tuluá, pero además ejercía periodismo y ejercía actividades, y el premio se llama Faro a la Consagración, y me fue adjudicado en esa época el premio Faro de la Consagración en el municipio de Tuluá. Ese es un reconocimiento al trabajo, al liderazgo, a todo lo que se hace en los medios de comunicación, que además en Tuluá son muy reconocidos porque pues yo realicé un trabajo allá que la gente es la que lo evalúa, la gente es la que habla de el trabajo, porque el medio de comunicación estaba en una situación bastante difícil y lo entregamos en buena situación, y continúa trabajando y teniendo una buena audiencia en la Villa de Céspedes. Tú has recorrido la ciudad, pero en ese recorrido has hecho parte de la vida política de la ciudad de Palmira. No nos podemos negar a eso. Tú fuiste el jefe de prensa de Miguel Motoa por la cercanía que había con Miguel. ¿Qué piensas hoy de lo que ha pasado, de un nuevo alcalde, de que ya las fuerzas políticas, que el pacto histórico saca 104.700 votos, tiene 10 precandidatos a la alcaldía y ya empezaron a sonar? ¿Qué impresión tiene el César Tulio Bermúdez, el periodista, no el liberal o el conservador, no, el periodista? Que la ciudad de todas maneras necesita un cambio que precisamente para el cual de pronto votaron los ciudadanos que eligieron un alcalde, y que se han quedado en las expectativas de esperar un cambio que llegue a la ciudad, que le brinde bienestar tanto a los habitantes del centro de la ciudad como a los habitantes de los diferentes barrios. De manera que eso es muy difícil, que una sola administración entregue ese cambio, y usted lo sabe, William, porque esto, primero que todo, manejar los presupuestos, conseguir las partidas, desarrollar, pero hay que tener la buena intención y tener un buen plan de desarrollo, o sea, unas buenas propuestas para poder sacar una ciudad adelante, cualquier ciudad que sea, de manera que, de todas maneras, Palmira está mirando hacia la necesidad de un cambio. Y usted me decía que el pacto histórico sacó 120.000 votos, pero hay cerca de 10 candidatos. Habrá que esperar a ver cómo se asienta todo este mar de conceptos y de opiniones que surgió a raíz de la elección de Gustavo Petro como presidente de la República. Pero no es lo mismo, y usted lo sabe, que ha estado en la política como he estado yo, que no es lo mismo una elección presidencial que las elecciones locales y las elecciones departamentales, de manera que habrá que esperar a ver cómo se acomodan y cómo se alinderan las fuerzas políticas, porque a diferencia de lo que pasó a nivel nacional, de pronto en algunos municipios de Colombia van a volver a cobrar su actividad y su fuerza a los grupos políticos. Venga, yo le hago una pregunta basándome en lo que acaba de decir aquí mi compañero William.
Palmira es una ciudad que sufre un cambio en lo político a partir de esta elección de alcaldes, ¿cierto? Pero usted, mi querido César Tulio, y le pregunto a César Tulio, el periodista, ¿cómo ha visto usted ese cambio a nivel de consejo municipal? Que yo sé que ustedes dos conocieron una época de un consejo que era deliberante, que proponía, que daba debates. A la fecha de hoy, ¿cómo ve el consejo municipal? ¿Qué le sobra? ¿Qué le hace falta? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Pues usted nos pregunta, o me pregunta a mí y refiere a William, y nosotros sí vimos consejos, y consejos importantes en Cali y en Palmira, por eso le estoy diciendo, vimos consejos importantes porque había debates importantes, porque se trataban los temas, se desmenuzaban, y de pronto hasta llegaba el fulgor de los debates que se intentaba irse a las manos a los concejales, pero consejos que analizaban las cosas y que las analizaban de buena voluntad y con criterio. Pues ahora ya los consejos se manejan de otra manera, hay gente muy estudiosa, porque hay que decirlo y hay que reconocer, hay gente muy estudiosa que está en los consejos, que entrega sus propuestas, que entrega sus inquietudes, pero de verdad hacen falta consejos municipales que tengan liderazgo y que muevan la opinión y que sean verdaderos representantes del concepto del pueblo, que lleguen al Consejo Municipal a tratar los temas que son de interés general, de interés del pueblo, lo que quiere el pueblo, porque a veces el pueblo está queriendo cosas y los representantes no se las damos, y estoy hablando de los representantes porque nosotros somos unos representantes de la ciudadanía en los medios de comunicación, y también ellos están esperando de nosotros muchas cosas que a veces nosotros no hacemos o no las damos, por cualquier condición que pase. ¿Tú recuerdas, César Tulio, que en la época de jóvenes, no hablamos de muchachos porque de jóvenes, los consejos municipales eran ad honorem? Sí, no se les pagaba nada, no recibieron un peso. Nada. Hay una diferencia entre ese modelo de consejo y el de ahora, que se les paga el equivalente a un salario mínimo diario de un alcalde por cada sesión de consejo. Cada vez que dice presente factura. Yo creo que sí, y además, ¿por qué? Porque esos consejos anteriores, y vamos a hablar de consejos anteriores, esos consejos anteriores tenían la probabilidad de que un senador de la República, que un diputado de la Asamblea y que un representante hicieran parte del consejo y vinieran a aportar cosas que de pronto también podían aportar desde la Cámara, del Senado o de la Asamblea Departamental. Y nosotros veíamos debates importantes aquí, en consejos en los cuales había congresistas que no recibían sueldo, pero que eran concejales y que de pronto les sacaban un tiempo a estar en Bogotá para venir a participar de las actividades. Y había congresistas liberales y conservadores del balcarcismo y del olmismo y de otros movimientos políticos aquí en el Consejo de Palmira, y se daban debates importantísimos y de pronto debates que recuerdo, como los del médico Constaín Mora, que daba debates importantes, como José Hugo Sandoval, que también daba debates aquí en el Consejo de como José María Molano Terreros. José María Molano Terreros, que le decían los amigos Chepe Molano. Raúl Molina Bautista, ¿recuerda? Sí, señor, también. Entonces, esas personas no devengaban un salario, no devengaban un peso del Consejo Municipal, pero aportaban mucho, aportaban a la ciudad. Sin ser un poco descortés, ¿no? Pero aquí hay concejales ahora que contestan la lista, calientan el butaco y el 30 van a cobrar el chequecito. Eso dañó la actividad del Consejo Municipal. En ese orden de ideas, César Tulio, en esta, digamos, democratización de la política, donde todo el mundo, y está en la Constitución, si me equivoco mal, señor abogado, no, tranquilo, todos nosotros, inclusive nosotros tres, podemos elegir y ser elegidos. Con ese
abanico, con ese sonajero de aspirantes a la alcaldía de Palmira, ¿qué ves, Artulio, allí? Demasiada proliferación de gente que va a ver solamente como por el 5 minutos de fama. ¿Le hace bien eso a la ciudad? De pronto eso es bueno, porque hay que ver que aparezcan candidatos que presenten sus propuestas, a ver cuáles son las propuestas y qué es lo que quieren. Aquí hay gente que se ha postulado y que se vuelve a postular y que ha postulado 5, 10, 15 veces y nunca han logrado pasar de 5.000, de 3.000 y muchos de 1.000 votos. Entonces es bueno que la ciudadanía conozca quiénes se van a postular, cuáles son sus propuestas. Pero lo que sí le quiero decir, y en esto tenemos que ser claros, y William sabe de eso porque hemos estado en la política, es que esto hasta dentro de un año o antes, 8 o 9 meses, se irán acomodando las fuerzas y se irán acomodando las cargas, porque esto va a ser de acomodo de fuerzas, de alinderamiento de fuerzas y de grupos que van a emular. Por ejemplo, preguntémonos, ¿qué piensa el partido de la U con respecto a la alcaldía de Palmira, que lo ha tenido? El partido de la U, estamos hablando de Dilian Francisca Toro y su gente y los amigos del partido de la U y la nueva generación. ¿Cómo va a liderar las fuerzas este movimiento nuevo Palmira 2040, que es la proyección que van a tener a 2040, que acaba de hacer una presentación en el Club Campestre? ¿Cómo va a liderar y cuáles son los socios y con quién va a trabajar? Se va a decantar de aquí a lo que usted dice. Claro, se habla de un candidato liberal, que quienes comentan de esto dicen que puede tener una fuerza al interior del Partido Liberal, que estaría respaldado por unos personajes que siempre han hecho o se han considerado ganadores en el Partido Liberal, entonces habrá que esperar también todo ese alineamiento de fuerzas a raíz de todo lo que viene, pero también habrá que esperar qué piensa la gente del Pacto Histórico, porque el Pacto Histórico sacó una gran votación aquí, pero ¿de quién es esa votación? De Gustavo Petro. ¿Alguno de los que está militando en el Pacto Histórico podrá recolectar esa votación, traerla a sus huestes, hacer que lo acompañen? Eso habrá que esperarlo. Pero mira, tú has dicho algo que es importante resaltar. El partido de la U, unido totalmente y con el apoyo de muchas otras fuerzas, de 18 concejales, solamente había uno que no estaba con ellos, que era el del Verde, perdió las elecciones en Palmira hace 3 años. Ahora el partido de la U se ha fraccionado y están las huestes y amigos de Richter López y los amigos de Jairo Ortega. ¿Cree que esa división le facilita poder llegar? No, por eso le estoy diciendo que tenemos que esperar a ver cómo se alinderan y cómo se posicionan las fuerzas. Por eso estoy viendo, viene una situación en la cual tendrán que mirar. Aquí de pronto nadie va a llegar solo a la alcaldía. De pronto tienen que hacer. Dentro de unos meses se le acaba el oxígeno y tiene que pegársele a César Tulio o a William. Pero es que relativamente nadie ha picado en punta. Han anunciado algunos que quieren ser candidatos o que van a ser candidatos. Está Álvaro Valencia por el Partido Liberal. Héctor Fabio por 2040. Janet Restrepo. ¿Confirmas? Víctor Ramos, que es por la parte de Jairo Ortega Zamponí. Que ahí hay un detalle. Tengo entendido que esta mañana, si no ayer, esta mañana, presentó renuncia a Carlos Felipe López, el gerente del INDER, y detrás de él va Víctor Ramos con la pronta renuncia, porque si no, se inhabilita. Es que Luis Felipe va para la Asamblea. Para Carlos Felipe. Carlos Felipe va para la Asamblea. Que el pensado era que Carlos Felipe era inicialmente, pensaban proyectarlo a gobernación, pero todavía está muy bicho para eso.
O sea, es el fuego político, la política es dinámica, de pronto hacen un enroque allá en la gobernación, y de pronto el gerente de Infivalle pasa a manejar un Indervalle, porque pues le ha ido muy bien al gerente de Infivalle. De Infivalle. Y lo que pasa es que el manejo de Indervalle es un manejo más deportivo. Pero lo digo, el gerente de Infivalle, porque ha estado vinculado a la actividad deportiva, por eso digo que de pronto lo pudieran pasar allá. Sí, porque yo veo muy difícil que el uno renuncie y se va a la asamblea, y el otro renuncia al segundo para venirse a la alcaldía de Palmira, y dejan eso a Cefal. Sí, total. No sé qué pueda pasar. Total. Bueno, señores, hablemos de Palmira. Mire, yo escuché, ahí me mandaste un reporte de lo que está pasando a nivel nacional, que va a tener que ver con Palmira. Sí, señor. Esto no se sabe. Esto no es ajeno a... No ha podido el doctor Roy Barreras juntar todos los micos para tomarles una foto en el Congreso de la República. Sí. El Partido Liberal está reunido mañana, el Partido Conservador se reúne mañana, escogieron el Partido de la U mañana también. Y el Partido de la U mañana. Toman una decisión de si apoyan o no al gobierno de Petro, o se declaran independientes, o se declaran oposición. Ese es el panorama que está, la foto de hoy. La foto de hoy. Mañana vamos a ver en qué termina eso. Pero mire, la verdad es que no estaba nada fácil para el doctor Petro poder alinear a estos grupos en lo que él tenía planteado. Mire, la reunión de los liberales es mañana en la casa del ministro de Hacienda, de José Antonio Campo, con los liberales mañana. Con los liberales. Va César Gaviria, un combo a la casa del señor. Pero mire, hay algo que hay que entender algo. Toda la vida se ha manejado la política con las personas. Aquí es lo que opina Gaviria, lo que opina Luis Alfonso Velasco, lo que opina Taulano, con los senadores, con representantes, y los partidos han sido dejados a un lado. ¿Qué se busca ahora? Que se negocie con los partidos. Es que siempre y no ha sido con las personas. Es que siempre fue así. Recuerde desde antes que aquí la gente decía, cuando López habla, el país se estremece. ¿Se acuerdan? Sí, y entonces le estaban dando todo el mando, la dirección al hombre. Entonces él era el que tenía que decir qué era lo que se hacía, en lugar del partido. Usted dijo hace un momento, liberales, conservadores y la U. ¿Qué pasa con los conservadores? En este momentico, entre ellos mismos, como cosa rara, están divididos, y hay unos que dicen, vámonos para el lado del gobierno, pero hay otros que dicen, venga, evaluemos oposición o independencia, y es ahí donde también está el tema para mañana. Pero mira, la decisión que ¿qué significa la independencia? Significa libertad para yo votar cuando quiera en favor del gobierno y cuando no votar. Exactamente. Oposición es no a lo que el gobierno proponga. Esas dos opciones hay, pero ¿qué ocurre? Los parlamentarios, de manera individual, particular, personal, han tomado decisiones de apoyar al gobierno Petro, y otros en cada partido piensan que es mejor ser independientes, y otros más severos piensan que es mejor hacer oposición, amarrados a Uribe. Pero vuelvo a mi condición de periodista para preguntarle a William, porque ahí hay una situación que puede entrar a tener problemas mucha gente. Y la ley de bancadas, dígame usted, la ley de bancadas, si con la ley de bancadas dice que los concejales, diputados, representantes de la Cámara tienen que votar como va a votar la bancada. Tiene que votar como va a votar la bancada. Sí, pero el problema con los conservadores en ese momento es que la bancada está, digamos que está partida. Son 14, son 7, pero 7 para un lado y 7 que sí y 7 que no. Entonces, cuando esto se da es igual a cuando hay 2, que uno vota sí y el otro vota no. Aquí se puede, en esa decisión de bancada, cuando son miti, pues los que dicen sí se van para el gobierno y los que dicen no se van a la oposición. Pero
todos no están miti-miti. Los conservadores en este momento están... En el Partido Liberal están miti y miti. Donde hay ventaja es en el Partido de la U. Ojo que en el tema toco los conservadores, están en esa situación, digamos que miti, están para acá, para el lado del gobierno, y la otra mitad no saben para dónde pegar. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Que la dirección nacional del Partido Conservador va a ser la que en última vaya a decirles, bueno señores, por acá, a ver si de pronto cuaja lo de la antigua disciplina de partido, César. Miti, acuérdese de esa palabra, ¿no? Esa palabra tiene mucha connotación. Con esa miti se cayeron ministros, se fueron a la cárcel gente, porque eso fue, y tiene que ver con los medios de comunicación, con el Ministerio de Comunicaciones. ¿Pero quién era el presidente? Porque se dijo que el ministro fue el que le grabaron una conversación en esa época y dijo, pues, no, es que para solucionar esto hay que darlo miti, y entonces se refería a unos personajes de Cali a los que le tenían que dar unas emisoras y a otros, entonces para no tener ninguno de los dos, entonces hay que darle a miti. Darle la mitad a uno y la mitad al otro. Y el gobierno y el pueblo entendió que era plata, entonces eran miti, una plata que se iban a repartir. Bueno, partido de la U, muchos representantes de la Cámara han pedido la independencia, también están miti, pues. Pero mire, ¿sabe para dónde? Y esa es para mañana también. Pero observen algo. Está elaborando el borrador de la reforma política. ¿Y sabe qué trae la reforma política? Listas cerradas. ¿Y sabe para qué son las listas cerradas? Para darle protección a los partidos. Ya no van a poder hacer bulla, conseguir plata y cosas para que voten por mí. No, voten por el partido. Nosotros vamos y como inscritos en un partido, entonces necesitamos y hacen la fuerza y habla con los líderes y los dirigentes del partido porque lo metan en la lista. Que lo metan de primero. De primero, sí. O segundo. Y eso son los primero y segundo renglón. Pero es que la lista las hacía Balcázar, las listas las hacía Carlos Holmes, pero las listas ¿cómo las hacían? Con equilibrio, reconociendo lo que cada uno había hecho. ¿Cuál es el problema de eso? Meritocracia. Lo que pasa es que, democráticamente, después de horas y horas de un gran debate y una convención, lapicero. Entonces, no hay forma de ponernos de acuerdo. Bueno, le damos facultades extremas al señor presidente. Lapicero y a usted lo podían tumbar cuando menos cuando menos pensaba en la registraduría cuando iba a firmar, ahí lo tumbaba. Yo estaba de segundo, no, estás de quinto. Es que la historia se la cuento, es que iba tercero en la lista Alonso Ochoa, David Riaño, César Tulio Bermúdez, lista de Carlos Holmes Trujillo con suplentes, ¿no? Y bueno, cuarto, quinto, no sé qué, allá llegó y se armó un tierra en la registraduría y Carlos Holmes dijo, mi querido César Tulio, estése tranquilo, vaya al cuarto, que nosotros sacamos 4. Sacamos 3. Bueno, venga, ¿Usted se acuerda cuando Miguel Motoa, que iba segundo al Senado, y no quiso aceptar, dijo, no, déme a mí la cabeza de cámara, y después lo convencieron y se devolvieron y habían nombrado a Barona Mesa en el segundo renglón de Senado, y búsquelo para que renunciara, no lo encontró nadie, y cuando ya pasaron las elecciones dijo, ¿cómo me iban a encontrar si venía por lo mío? ¿Cómo voy a renunciar después de estar inscrito? No. Bueno, señores, ahí nos falta en esa ecuación de mañana otro partido, que ese tema sí me dejó sorprendido. Cambio radical. Carlos Fernando Motoa y David Luna han planteado irse a oposición, pero la mayoría de la Cámara de Representantes de esa colectividad dice, vámonos por independencia, hagámonos miti. No, pero la idea ha sido siempre de Germán Vargas Lleras de oposición desde que se inició el gobierno de Petro. Hay que esperar a ver, porque también ese es el problema, los jefes mandan o no mandan. Aquí hubo un representante de la Cámara que se le preguntó si la decisión la tomaba la cabeza del partido, dijo, no, nosotros solamente le informamos, nosotros somos los que decidimos, y tremendo. Por eso es, ¿por qué? Porque ese representante sacó 40.000 votos con su plata y con la plata de sus amigos, entonces el voto de él pesa, y pesa más que el partido, no tiene sentido
las personas pasamos, desaparecemos, los partidos siguen. Claro, es que además la gente lo tiene que ver. Mire, los partidos en la pasada elección de Congreso, los partidos volvieron a coger fuerza y volvieron a presentarse, porque volvió el Partido Liberal a coger un oxígeno y volvió el Partido Conservador, y tan es así que en las elecciones de Congreso fueron primero y segundo y estuvieron por encima de Cambio Radical, por encima de la U, por encima de muchos partidos. Sí, entonces. Señores, bueno. Ya por allá nos está sonando la campana, el tiempo se ha acabado. Don César Tulio Bermúdez, 54 años de ejercicio del periodismo, no solamente deportivo, político, de todo lo que usted quiera. Y además hay que decir que prensa, radio, televisión. Y algo que no alcanzamos a ver, sí lo vimos por ahí, algo que decía, pionero en los medios digitales. Ah, sí, hace 16 años creí que existía la posibilidad de fundar un periódico virtual. Entonces, yo no tenía los medios, pero yo me di los medios y yo cogí un blog y fundé Valle Virtual, el periódico. Y ese periódico llegó a tener hasta 4.000 lectores diarios. Pero esos periódicos es muy esclavizante. Entonces yo hablé con Edgar Buitrago y le dije, Edgar, mira, esto es el futuro y todo. Entonces me dijo, ¿cómo? Y montó La Razón y montamos La Razón. Y La Razón está vigente hoy. ¿Por qué? Porque Edgar logró unos apoyos económicos que permitieron que ese periódico tenga diseño, que sea un periódico en realidad. En cambio, lo que yo tenía era un blog en el cual informaba de todas las noticias y el acontecer diario. Entonces se hizo La Razón. Entonces yo en esa transición pensé en montar una emisora virtual, y no había emisoras virtuales aquí, ni en el Valle del Cauca, había un Isogamoso, creo, por acá, y yo monté Radio Valle Virtual, y está cumpliendo 15 años Radio Valle Virtual de estar al aire. Fue la primera en transmisiones deportivas desde los escenarios deportivos. Ahora estuve transmitiendo el Clásico América Deportivo Cali, ahí había como 30 emisoras virtuales transmitiendo desde el Estadio Pascual Guerrero. ¿Cómo se cuelgan de la...? No, se transmite por internet. Por internet. Entonces, eso se ha hecho de las emisoras virtuales. Entonces, 15 años, noticieros virtuales. El primer noticiero virtual también lo hicimos, leyendo lo Carlos Enrique Aristizábal por Radio Valle Virtual. Y así hemos convertido en pioneros de eso y nos gusta. Aquí salió la Q Digital, que es de nosotros, que es de la amistad. Qué bueno que salga, y ojalá hubiera otros emprendimientos de los mismos que puedan salir adelante. Valle Virtual no ha tenido los recursos ni todo, pero se mantiene y muestra un buen índice de sintonía. Este experimento es virtual igualmente. Sí, claro. A la gente... Claro. Además le voy a contar algo. Entonces yo, muy cortico, monté la emisora virtual, como al año empecé a oír radio de antena, cuando escuché RCN Mundo, la mayor cadena de emisoras virtuales de Colombia. Y entonces yo dije, pero ¿por qué Ardila Lule piensa en emisoras virtuales si tiene como 80 emisoras de antena? ¿O será que pasó las de antena a tenerlas como con página web, como virtuales? Entonces me fui a mirar a la página web. No, era que una emisora de boleros, una emisora de salsa, pero virtuales. Y entonces allí se fortaleció más mi idea, porque yo dije, si Ardila Lule, si la organización Ardila Lule monta una cadena de emisoras virtuales, es porque está en la radio del futuro. Entonces yo estoy en el futuro. Bueno, bienvenido al futuro. Bienvenido al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gaviria. Bienvenidos al oscuro, en la época del apagón, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, Artulio, de verdad para nosotros ha sido un verdadero placer, un honor tenerlo aquí en sus 54 años de ejercicio del periodismo. Esta es su casa, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Don William, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias, César Tulio. Gracias. Es una linda oportunidad. Conservaré esta en mis recuerdos, en mis memorias, para mis predecesores, para que se den cuenta cómo
hacíamos de fácil la radio. Yo también hice prensa, Sí, televisión, claro. transmití toros, transmití fútbol, transmití reinados. Yo también jalé cable, pero eso son cosas lindas. 35 años son 35 años. Vea, pues, estoy aquí con un par de veteranos, en el buen sentido de la palabra, maestros ambos para muchos de nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por habernos dejado entrar en sus hogares y nos vemos mañana aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.